נפגשנו, כל זה בשבילכם. Bueno, buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pasamos ya las festividades, pasamos las fiestas y bueno, comenzamos ahora, acabamos de terminar la fiesta de Simchat Torah, donde terminamos la lectura de la Torah y comenzamos nuevamente a leer el libro de Bereshit. Y por eso es que en la clase de hoy nos vamos a enfocar un poco en este libro tan enigmático que es el libro de Bereshit, principalmente cuando la Torah nos habla de la creación del mundo, que ya de por sí la creación es una incógnita, que muchos la leen y muchos no la entienden. Hay sobre esto un sinfín de comentarios de diferentes tipos, pero principalmente en lo que nos vamos a enfocar hoy es en un suceso, una historia que nos cuenta la Torá en la parashá de Bereshit, que en realidad pasó a ser el propósito de nuestras vidas, el propósito del mundo entero, o sea, de toda la historia de la humanidad. Esa historia es la historia de Adán y de Javá comiendo de ese fruto del árbol, del Etz Hadat, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero antes vamos a empezar con una pequeña historia, un pequeño ejemplo. Un jardinero va una vez en una época donde no había teléfonos celulares, va a un negocio, entra y le dice: disculpe señor, ¿me permite usar un ratito el teléfono? Sí, como nadie lo tiene, marque. Entra el hombre, llama a un número de teléfono y dice: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo soy jardinero, acabo de pasar por su casa y vi que tiene un jardín hermoso y quería ofrecer mis servicios. Entonces del otro lado la persona le dice: no, muchas gracias, ya tenemos un jardinero. Entonces el hombre le dice: bueno, pero mire que mi trabajo es muy bueno. No, señor, gracias, tenemos ya acá un jardinero, estamos contentos con su trabajo también. Sí, pero el mío puede ser mucho mejor, yo lo puedo superar, yo vi lo que ustedes tienen y yo puedo ser mejor. No, señor, muchísimas gracias, pero ¿sabe qué? Yo lo ofrezco, una vez voy, lo hago gratis para que vean mi trabajo y si les gusta me siguen pagando. Señor, por favor, tenemos un buen jardinero y no lo queremos cambiar, gracias. Bueno, el hombre corta el teléfono y el señor que le prestó el teléfono, el dueño del negocio que estaba escuchando la charla, se sintió mal, pobre señor, un jardinero, va, ofrece su trabajo. Entonces le dice: mire, usted nunca baje los brazos, siga, la verdad es que me quedé un poco mal por ese llamado, cómo usted se está ofreciendo y no le quieren dar una chance, usted no baje nunca los brazos, siga pidiendo, porque ofreciéndose, porque en algún momento van a aceptar. Entonces el hombre le dice: yo no sé por qué usted se quedó mal, me quedé re bien por la charla, por el llamado. ¿Por qué? Porque el jardinero de ellos soy yo. Y quería saber si ellos realmente estaban contentos con mi trabajo, pero lo quería ver desde otra perspectiva. Yo me ofrecí como un mejor jardinero para ver si ellos realmente estaban satisfechos con mi trabajo. Si ellos no me quieren cambiar, es porque realmente están satisfechos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos desde otra perspectiva, de una perspectiva externa a nosotros mismos, entonces nos vamos a poder autoevaluar, vamos a poder mejorar, vamos a poder saber que las cosas que estamos haciendo bien las tenemos que seguir haciendo bien, pero lo que no estamos haciendo bien lo podemos mejorar. Y para eso es necesario ir a la raíz de todo. ¿Qué es la raíz de todo? Es esta historia en el libro de Bereshit. Dios crea un hombre, crea a Adán. Adán no nació. Adán fue el primer hombre creado por manos de Dios. A partir de él fue creada la mujer, Javá. Ellos estaban en el jardín del Edén para que el jardín sea Leovdau le Shomra, para que ellos puedan trabajar el jardín y para cuidarlo y mantenerlo. O sea, era el mundo perfecto. Adán era la persona más sabia que había sobre la tierra y que hubo siempre. ¿Por qué? Porque era producto de Dios, era la obra de arte de Dios. Entonces esa persona era perfecta. Dice el Midrash que cuando Dios le dice a los ángeles: Naase Adam, vamos a hacer, o sea, yo voy a hacer ahora un hombre, voy a crear un hombre.
Entonces los ángeles le preguntaron a Dios, decime, ¿y esa obra, esa creación, esa criatura que vos vas a crear ahora, qué tipo de criatura es? Contanos un poco, ¿qué es? ¿De qué se trata? Entonces Dios les dijo, esta es la creación más inteligente, aún más inteligente que ustedes. ¿Y quieren ver por qué? Vino Dios y le mostró a Adán, le puso frente a él a todos los animales que había sobre la tierra para que él los llame con nombres. Y Adán les puso el nombre a cada animal según su esencia, según lo que es él, según sus características. ¿Sí? Por ejemplo, Kelev en hebreo, perro, es Kulolev, el perro es puro corazón. Por eso es el amigo de la persona, la gente tiene perros en sus casas. Hamor es Homer, es el animal más materialista que existe entre todos los animales. Y así a cada animal le puso su nombre según su esencia. Y cuando hablamos de la esencia, el nombre en realidad expresa y demuestra la esencia de la persona. Y también Adán le puso un nombre a Dios y le dijo Adon Akol, Dios es el dueño, es el patrón de todo. Y de esa manera Dios le mostró a los ángeles como Adán era la persona más inteligente de todas sus creaciones. No la persona, sino la creación más inteligente de todas. Adán tenía una sola prohibición, o mejor dicho, dos quizás. No comerás del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, así se llamaba. Vieron que existen árboles de manzanas, árboles de peras, árboles de planta de banana, árboles de cítricos. Existía también en el jardín del Edén un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué era ese árbol? Bueno, la gente cree de manera fallida, en realidad no es así, por error, que el árbol era una manzana. Yo no sé cuál es el origen de esa creencia. Quizás el hecho de que la manzana entre los frutos es la más llamativa, es roja, es dulce. Quizás por eso, digamos, es el símbolo del deseo, la manzana. Pero en realidad no era una manzana. Hay sobre eso distintas opiniones, pero ninguna dice que era una manzana. Pero de todas formas, el nombre del árbol decía mucho de las características de ese árbol. El fruto que tenía ese árbol decía mucho de sus características. Etz Hadat Tov Bará, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es ese conocimiento del bien y del mal que existía en el fruto de ese árbol? Y la segunda prohibición era no comer de otro árbol que era el árbol de la vida. ¿Sí? El árbol de la vida quizás es menos conocido porque no lo comió, Adán no lo comió, Dios lo echó del jardín del Edén antes de que pueda probar del árbol de la vida y viva para siempre. Pero sí probaron, Adán y Javá, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando nosotros nos ponemos a leer y a pensar un poco en la situación, nos llenamos de preguntas, y justificadas, porque la verdad es que el libro de Bereshit es un libro para preguntarse. Fíjense ustedes que el primer libro de la Torá, Dios no lo hizo fácil, no nos lo puso así, un libro de lectura fácil. Es un libro que te tenés que sentar a profundizar, y cuanto más profundizás, más preguntas te haces, recibís muchas respuestas, pero también te haces más preguntas, y eso es lo más lindo que tiene el libro de Bereshit. Eso nos muestra que la Torá está para estudiarla de un lado o de otro, hacerle preguntas, y responderlas y volver a preguntarse, y esto nunca termina. Entonces, una de las preguntas que mucha gente se hace es, ¿cómo puede ser? Primera pregunta, Adán, ¿no era el hombre más inteligente, puso nombres a todos los animales, era más inteligente que los ángeles? Era obra de Dios y él comió del fruto, tanto deseo le generaba ese fruto para ir a violar la única ley que Dios le había dado. Más aún, más profunda es la pregunta. Nosotros sabemos que Adán no tenía, antes del pecado, antes de comer del fruto del conocimiento, Adán no tenía una maldad incorporada, no tenía deseos hacia cosas mundanas y materiales. Entonces, ¿cómo surgió el deseo, las ganas de comer un fruto que
tan solo es un fruto, es rico nada más, no tenía nada de especial, pero era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todas esas preguntas nos llevan a nosotros a entender que es lo que en realidad cualquier chico que lee la historia esta de Adán sabe y entiende que acá hay algo mucho más profundo. No es un simple que le dijo no coma del árbol y él fue, agarró el árbol y comió. Acá tiene que haber un mensaje mucho más profundo que nos dejan a nosotros en realidad la enseñanza para poder conocernos a nosotros mismos, entender de qué estamos hechos nosotros, porque Adán no era un hombre más. Adán era un alma general. Dicen nuestros sabios que Adán y Javá, el primer hombre y la primera mujer, incluyen todas las almas de la humanidad que van a venir a llegar hasta el final de los días. O sea, que si hubo un cambio en la vida de Adán, hubo un antes y un después en la vida de Javá, antes del pecado y después del pecado, es porque ese pecado en realidad nos corresponde a todos nosotros. Influyó en todos nosotros y hasta el día de hoy está influyendo. Todos nosotros estamos viviendo a raíz de ese pecado que cometieron Adán y Javá. Entonces, si nosotros podemos entender ese pecado, podemos entender qué fue lo que pasó, vamos a entender también, nos vamos a poder entender a nosotros mismos, nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la clase de hoy, aunque es un poco profunda, pero voy a tratar de que sea clara. Pregunta Maimónides, dice, Vatipakachna en Eishneem, después de que comieron del fruto, se abrieron los ojos de los dos, de ambos, de Adán y de Javá, y vieron de repente, se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir se abrieron los ojos? Obviamente que la apertura de ojos no es abrieron los ojos y vieron físicamente. Abrieron los ojos significa ingresó en ellos cierto conocimiento, una conciencia que no existía hasta ese momento. Y pregunta Maimónides, dice, ¿es posible que a raíz de un pecado la persona se mejore a sí misma? O sea, antes no tenían conocimiento y ahora de repente tienen conocimiento. ¿No debería ser al revés? Que un pecado, un error que ellos cometan, una falla que ellos cometan, les quite algo y no les agregue, no les añada algo. Entonces, Vatipakachna en Eishneem, cuando los dos abrieron los ojos, es decir, tuvieron la conciencia para ver con más profundidad, parecería ser algo positivo. Sin embargo, si bien a raíz de algo negativo, debería ser eso también algo negativo. Entonces, ¿qué es ese negativo y qué es ese dat, ese conocimiento del bien y del mal, del que tanto estamos nosotros hablando? Nos dice Shlomo HaMelech, rey Salomón en Coelet, en Eclesiastés, dice así: Levad re'e ze matzati. Además, dice, encontré, Coelet lo escribió, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, le dicen, la mayoría de los comentaristas, dicen que lo escribió sobre el final de sus días. Es decir, el rey Salomón, con su máxima sabiduría, fue sobre el final de sus días en el libro de Coelet. Y en el libro de Coelet él ve la vida, hay muchos dichos que son un poco duros ¿cómo se dice?, de consumir, pero tienen mucha sabiduría. Uno de esos versículos, una de esas cosas que dice el rey Salomón es: yo me di cuenta que Dios hizo a la persona, lo hizo yashar. ¿Qué es yashar? Yashar es derecho. Derecho significa llano. O sea, lo hizo de una manera que el ser humano no debería caer, no debería tropezarse. Lo hizo yashar. ¿Cuál fue el problema? Dice Shlomo HaMelech. Vehema bikshu hishmonot rabim. Ellos pidieron de repente empezar a razonar. Es decir, que Shlomo HaMelech nos está diciendo, el problema del ser humano fue, cuando Dios lo creó, hablando de Adán Rishon, del primer hombre, fue que Dios lo creó yashar, lo creó recto, pero él empezó de repente a hacer cálculos, a razonar. Y esto acá a nosotros nos abre una puerta para poder entender un poco qué significa ese dat, o cómo fue que Adán cayó en el error de comer del fruto prohibido, cuando Dios, siendo él la obra más importante de Dios, de toda la creación era el más importante de todos, ¿cómo puede ser
es porque él puso su razonamiento. Y eso ahora nos abre a nosotros la puerta del entendimiento y nos dice lo siguiente. Adán, es verdad que no tenía una tendencia, un deseo, ¿sí? para comer de un fruto, comer cosas, ¿cómo se dice? Placeres mundanos. Pero sí tenía la inteligencia, la sabiduría y la comprensión para poder entender ciertas cosas. Entonces, el bien y el mal, antes del pecado del becerro de oro, no era algo, perdón, antes del pecado del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no era algo que estaba incorporado dentro del ser humano, sino era algo externo. Y algo externo vos lo podés captar por medio del entendimiento, pero no por medio de las sensaciones internas, ¿sí? No podés sentir ciertas cosas hacia algo externo si antes vos no lo entendés. Entonces, lo que pasó con Adán fue que antes del pecado de vuelta digo del becerro, antes del pecado del Etzadat, antes del Het Etzadat, antes del pecado del árbol del conocimiento, Adán sabía que existía una prohibición. Él sabía que él no podía comer de ese fruto. Solamente que eso estaba representado en el Nahash. ¿Sí? Estaba representado en la serpiente. Y vamos a ver ahora lo que dice Rashi, que es un Rashi que nos aclara mucho esto. Dice, antes de comer del fruto del árbol, Adán y Javá estaban los dos desnudos, pero no tenían vergüenza. ¿Sí? No sentían vergüenza por la desnudez. ¿Por qué no sentían vergüenza por la desnudez? Porque ellos no veían en la desnudez algo malo, no veían en la desnudez algún tipo de placer físico, sino ellos lo veían como una orden de Dios, de prur, bum y luetare, reproduzcanse, tengan hijos, llenen la tierra de vidas, y para ellos eso era la desnudez, no era algo que daba vergüenza, que generaba vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos no tenían incorporado el mal. Entonces dice Rashi lo siguiente, ellos no sabían cuál era el modo de recato para poder diferenciar entre el bien y el mal. Ellos no sabían que podía existir algo malo en la desnudez. Dice Rashi acá, interesante, toma la palabra de edad, de conocimiento, a pesar de que Adán tenía el conocimiento, no era una persona tonta, era al contrario, era el más inteligente de todos. Él tuvo el conocimiento para ponerle nombres a todos los animales. De todas formas, lo nitan bo yetzer hara, adoch lo min ha'etz. Venichnas bo yetzer hara, vi'adam ma ben tov lara. No tenía un instinto del mal incorporado a Adán, hasta después de haber comido del fruto del árbol. Una vez que comió del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ese bien y mal, ese conocimiento del bien y del mal, o ese instinto del mal, pasó a ser propio, se incorporó dentro de su vida, y a partir de ese momento se transformaron Adán y Javá en otras personas, en personas que de repente veían la desnudez con vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza. Entonces, ¿qué es ese conocimiento? ¿Qué es ese dat? La Torá nos dice, unos versículos después, de Adán y Adá et Javá. Adán tuvo intimidad, intimó con Javá. Esa intimidad es conexión. La intimidad es lo que hace, lo que provoca que dos personas o dos cosas se conecten. Y ese es el punto, el secreto de la palabra dat. Explica el Hasidut que todo ser humano tiene 3 niveles intelectuales y tiene 7 niveles emocionales. O sea, nosotros estamos compuestos por inteligencia y emociones. Esos niveles intelectuales, ya los hablamos en una de las clases, pero lo voy a repetir, se llaman Jochma Binah Dat, ¿sí? Es Chabad, Jochma Binah Dat, sabiduría, entendimiento y Dat. Dat, que es lo que vamos a hablar hoy, es comprensión. ¿Cuál es la diferencia entre esas 3 cosas? Es que la Jochma, lo que se llama sabiduría, el primer punto es un destello de luz, es el destello de una idea, es el comienzo y el principio
de una idea, de un concepto que vos querés entender, pero que todavía no lo tenés desarrollado. Si bien todo el desarrollo está dentro de esa chispa de luz, ese destello de luz que vos empezaste a entender, pero al no tenerlo desarrollado, todavía sigue oculto. Es decir, alguien que de repente le vino la idea y dice, uy, ya sé, y vos le preguntás, ¿qué es lo que sabés? No te lo va a poder explicar, porque todavía no lo tiene desarrollado. Te va a decir, espera, déjame concentrarme, déjame pensarlo. Y ahí pasa a la segunda etapa. Esa segunda etapa es la etapa de Biná. La Biná es el entendimiento. El entendimiento significa el desarrollo de ese pensamiento, el desarrollo de esa idea, atacándola con preguntas, con contradicciones, para ver si es consistente. Y una vez que sale, que vos entendés que esa idea es consistente, que esa idea es buena, eso es Biná. Ahí vos ya podés transmitirla. Pero por el tercer punto, el tercer nivel de la parte intelectual, que la Kabbalah lo llama la llave de las emociones, es el Da'at. El Da'at es una parte del intelecto que está relacionado también y conectado con las emociones. Es decir, es la conexión que hay entre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros entendemos y lo que nosotros sentimos. Entonces muchas veces pasa que la gente tiene el Jochma y el Biná, tiene la sabiduría y tiene el entendimiento, pero no tiene el Da'at. Por ejemplo, un chico puede ser un gran, súper inteligente, y quizás te hace te resuelve los problemas matemáticos más difíciles de resolver. Pero generalmente, hasta cierta edad, digamos, un chico va madurando, la madurez se transmite en responsabilidad. Esa responsabilidad es el Da'at, es decir, es poder mantener lo que yo entiendo, la Jochma y la Biná, mi sabiduría y mi entendimiento, trasladarlo a las emociones. Cuando yo lo traslado a las emociones, me estoy conectando con eso que estoy entendiendo. No es simplemente un entendimiento que no pasa a la práctica, es un entendimiento que se puede expresar también en mis sentimientos. Entonces, si yo entiendo que algo me hace bien, voy a generar hacia eso cierta atracción, voy a generar hacia eso cierto sentimiento. Pero también existen los sentimientos sin el Da'at. ¿Qué quiere decir sentimientos sin el Da'at? Mucha gente te dice, hacé lo que sentís. Hacé lo que tu corazón te dice que hagas. Y muchas veces el hacer lo que el corazón nos dice que hagamos es un error. Porque si el sentimiento, al ser subjetivo, muchas veces no ve el panorama completo de la cosa, no ve la imagen completa de todo, como para tomar una decisión. Simplemente siente. Y esos sentimientos muchas veces nos llevan a frustraciones, nos llevan a dolor, nos llevan, porque no hicimos no generamos esos sentimientos a partir del entendimiento. No generamos esos sentimientos desde el intelecto. Es decir, tenemos sentimientos, pero el Da'at, que es lo que conecta con lo intelectual, está cortado. No tenemos Da'at, no aplicamos el Da'at. Entonces son como dos cosas separadas. Lo que sentimos es una cosa y lo que entendemos es otra cosa. Entonces mucha gente te va a decir, yo entiendo, yo sé que está mal que sienta eso, pero lo siento, ¿qué crees que haga? Es un sentimiento. Es porque en realidad no estás activando el Da'at que hay dentro de tu intelecto. No estás activando esa conexión, ese puente que conecta entre lo que vos sentís y lo que vos entendés. Y si vos conectarías lo que sentís y lo que entendés, entonces la cabeza está por encima del corazón. ¿Sí? Lo más alto es la cabeza, es la que domina todo el resto de las cosas. No es al revés, no el sentimiento, no el corazón domina la mente, sino las ideas dominan los sentimientos. Eso es el concepto de la palabra Da'at. Ve Adam y Adaet Javá, Adam intimó con Javá, significa se conectó con Javá. Esa conexión es la misma conexión que todos nosotros experimentamos cuando podemos pensar, meditar acerca de algo con tanta fuerza, con tanto, abrazando ese concepto, esa idea que estamos pensando hasta pasar a conectar con nuestras emociones, y ahí estamos activando el Da'at y poder sentir lo que nosotros estamos pensando. Cuando nosotros hablamos del pecado del Het Etz Hadat,
del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, podemos entender ahora la palabra, qué significa la palabra dat, conocimiento. Hasta ese momento, Adán y Javá tenían el bien y el mal, pero como algo teórico, ¿sí? Tenían, ellos no se sentían, la conciencia de sí mismos en ellos era algo como externo. Paso a explicar este concepto. En la creación, ¿sí? Tenemos los minerales, tenemos los vegetales, tenemos los animales y tenemos a los seres humanos. Los minerales y los vegetales no tienen conciencia de sí mismos. Es decir, una piedra no conoce su existencia, no reconoce su existencia. Simplemente está, existe, es la piedra. Lo mismo también los vegetales. Si bien los vegetales tienen crecimiento, y hay quienes dicen que uno digamos, de hecho está probado, que uno puede hablar con las plantas y les transmite cariños y las plantas crecen, pero no tienen conciencia de sí mismas, no saben para qué están en este mundo, qué es lo que hacen, cuál es su función, simplemente existen. Un poco por encima de eso están los animales. Los animales sí tienen cierta conciencia de sí mismos, pero no del todo. Es decir, un perro sabe que existe, un perro sabe que está, se ve, se siente, pero simplemente vive, está, es instintivo, ¿sí? Como se lo llama, los animales son instintivos, tienen instintos, se dejan llevar por sus instintos, no piensan, no meditan, no tienen un libre albedrío, no tienen una capacidad de discernir, de decir, bueno, yo pienso, esto es bueno, esto es malo. Si yo tengo hambre y tengo que cazar y matar otro animal para alimentarme, lo voy a hacer porque es su instinto. Así fueron creados. Entonces, en cierto modo, la conciencia de sí mismos en los animales no es tan completa, pero no así el hombre. El ser humano fue creado con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Tiene la capacidad de entender ciertas cosas, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. También tiene la capacidad en realidad esa capacidad entró cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la capacidad de tener conciencia de sí mismo. Es decir, antes de que Adán y Javá coman del fruto del árbol, la conciencia de sí mismo de ellos era hacia afuera, era externa. ¿Qué quiere decir? Ellos veían toda la creación, ellos veían que Dios creó un mundo perfecto, ellos estaban en el jardín del Edén, el sol brillaba, la luna de noche iluminaba, los animales hermosos paseaban por todos lados, los árboles dando frutos, los ríos llenos de agua, llevando agua de un lugar a otro, y brotaba y salían diferentes hierbas y especies. Estaban en un mundo hermoso y ellos eran parte de esa creación maravillosa, de esa creación hermosa. Entonces, ellos se veían a sí mismos, ellos tenían una conciencia, tenían la conciencia en sí mismos, pero no de sí mismos. O sea, ellos no sabían qué tenían ellos por dentro, qué pasaba con ellos en su interior. Ellos sabían que eran parte de un plano, de una creación perfecta, como dice la Torá, después de que Dios terminó de crear, Vayar Elohim Kitov. O sea que Dios vio que todo era bueno, vio que la creación era buena. No había nada malo en la creación de Dios, salvo una cosa. Esa cosa era el Nahash, era la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Fíjense esto porque es muy interesante. La palabra serpiente en hebreo se dice Nahash. Nahash viene de la palabra lahush. ¿Qué es lahush? Lahush es sentir, percibir. Viene el Nahash y le incorporó a la persona el poder de percibir, el poder sentir internamente y sentirse a sí mismo de manera interna. Es decir, en otras palabras, mucho más bajándola a este plano, le puso a la persona el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la conciencia de mí mismo. Es decir, yo existo y por lo tanto yo busco saciar mis necesidades, ¿sí? Mis necesidades, sean básicas o no, placeres, lo que sea, busco saciarlos, ¿por qué? Porque es parte de mi ego. Entonces vino el Nahash
y tenía que convencer a Adán y a Javá de que coman del fruto. Pero como ellos no sentían deseo hacia ese fruto, el Nahash tuvo que ir y convencer por medio del Jochma y Biná, por medio de la sabiduría y del entendimiento, que ellos tenían que comer de ese fruto. Entonces primero a quién fue a la mujer. ¿Por qué fue a la mujer? Porque la mujer tiene siempre esa tendencia a sentir, el sentimiento, el percibir, es una característica que la mujer tiene mucho más refinada que el hombre. Entonces va y le dice a la mujer, el Nahash, decime, ¿a vos te gustaría percibir, empezar a sentir que lo objetivo sea subjetivo? O sea, vos empezar a sentir las cosas en tu interior. Comé de este fruto. Este es el fruto que vos tenés que comer. ¿Sabés por qué Dios te dijo que no comas de este fruto? Porque en el momento que vos comas de ese fruto vas a ser como Dios. Entonces vas a poder sentir. Vení, sentí, tomá. Y le dio el fruto. Y la mujer dijo, pará, ¿por qué no voy a comer de este fruto? Quiero sentir, quiero tener conciencia de mí misma. Entonces come, y después una vez que come va y le dice al hombre, mirá, yo ya lo probé, yo ya tengo la conciencia sobre mí misma, entonces vení, probalo. Y fue el hombre y también probó. Y en ese momento se activó el Dat. El Dat es esa conexión, esa internalización del bien y del mal. Lo que hasta ese momento era algo externo, lo que hasta ese momento era en el mundo era la serpiente, era el Nahash, de repente pasaba a ser la Hush, empezaron a sentir y a percibir dentro de ellos mismos el bien y el mal. Y de repente todas las cosas cobraron una dualidad, de repente era todo dual. La desnudez podía ser algo súper sagrado, pero también podría ser algo súper bajo, ¿sí? Y físico, ¿sí? Entonces de repente se dieron cuenta que ellos estaban desnudos y les dio vergüenza. ¿Por qué les dio vergüenza? ¿A quién le da vergüenza? A alguien que siente que alguien de afuera externo lo está mirando, o si él tiene la capacidad y es lo suficientemente refinado para verse él mismo desde afuera y ver que lo que está haciendo está mal, entonces de repente ahí eso le genera vergüenza. Y eso es lo que incorporó el fruto ese del Gete Tzadat, el fruto del conocimiento del bien y del mal en el ser humano, en Adán y Javá. Les incorporó a ellos el bien y el mal. Y dice Hasidut, les mezcló el bien y el mal. Es decir, que dentro del mal existe un poco de bien y dentro del bien existe mal. Y muchas veces uno dice, hay una yomión muy bella, a mí me encanta, del Rebbe, que dice, existe muchas veces el Yetzer Hará, el instinto del mal se viste con el sombrero, con el saco, ¿vieron? Como se viste un religioso. O sea, nos hace creer, nos hace aparentar que es algo sagrado, pero dentro de eso, en su esencia, es el Yetzer Hará. Es decir, uno cree muchas veces está haciendo lo correcto, pero en su esencia es algo malo. Y viceversa, muchas veces uno cree que una cosa es mala, pero en su esencia es algo bueno. Y eso pasó, se activó por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Las cosas se mezclaron. Y a partir de ahí empezó una nueva era para el ser humano. ¿Saben cuánto tiempo duró? ¿Cuándo fue eso que pasó? Fue el mismo día que Dios creó al hombre y a la mujer. Ellos tenían que esperar, dicen nuestros sabios, 3 horas nada más. 3 horas iban a tener permitido comer del fruto del conocimiento. En Shabbat. Ellos fueron creados un día viernes a la tarde. Si ellos llegaban hasta el Shabbat, se aguantaban de no comer del fruto, iban a poder comer del fruto y poder incorporar ese conocimiento, pero de una manera mucho más sana y más pura. A partir de ahí empezó una lucha dentro del ser humano, dentro de cada uno y uno de nosotros, que es el instinto del mal, la lucha interna que tenemos dentro nuestro entre el bien y el mal. Tenemos una voz por dentro que nos dice a nosotros, hacé tal cosa, pensá en vos mismo, no hace, primero pensá en vos, después pensá en los demás, esto te sirve, esto no te sirve, y empezó a alimentar nuestro ego, y nosotros por otro lado tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos, y respetar a los demás, ver la necesidad de los demás, compartir lo que nosotros tenemos, y empieza esa lucha interior. Pero tenemos también la capacidad
de poder ver, ser conscientes de nosotros mismos, pero para eso tenemos que tratar de... Hay un dicho, dice, o sea, ser consciente de mí mismo. Para ser consciente de mí mismo tengo que separar el mí de mí mismo. O sea, el yo, en español no va, pero en hebreo, el aní del atzmi. ¿Qué quiere decir? Aní es yo, atzmi es mí mismo. Si yo y yo mismo soy una sola cosa, entonces nunca voy a poder verme a mí mismo y ser consciente de mí mismo de una manera real. ¿Por qué? Porque esto voy a estar siendo todo subjetivo todo el tiempo, voy a estar pensando en mí mismo, pero no me voy a poder ver desde una perspectiva distante hacia adentro. ¿Se entiende? Entonces hay que separar el yo del yo mismo, del mí mismo. Es decir, por un lado el yo verme desde afuera a mí mismo. Recién ahí voy a poder entender qué es lo que pasa dentro mío. Y esa es la lucha que tiene el ser humano desde aquel momento de que Dios echó a Adán del jardín del Edén. Adán y a Eva los echó del jardín del Edén después de haber comido el fruto del conocimiento. Empezó esa lucha interior. Es refinar las cosas malas, las cosas buenas que están dentro de las cosas malas, quitar lo malo de lo bueno y empezar a separar todo el tiempo en nuestras vidas, a armar, hacer de cada dificultad algo ¿cómo se dice? Que florezca, hacer cosas buenas. Había se cuenta que los sabios de Helem, Jajmei Helem, se ríen generalmente en los chistes judíos. Los Jajmei Helem eran esos, como decir, en criollos dicen los gallegos, que de repente estaban discutiendo qué iluminaba más, qué era más fuerte, el sol o la luna. ¿El sol o la luna? Entonces uno decía, no, el sol, otro decía, al final terminaron todos de acuerdo que la luna es mejor que el sol. ¿Por qué? Porque la luna ilumina en la oscuridad. No se dan cuenta que la luz de la luna viene del sol. Pero bueno, acá hay un concepto en realidad. La luna ilumina en la oscuridad significa que también en la oscuridad tenemos la capacidad de iluminar. Y por algo el pueblo de Israel se comparó a la luna, Domala Lebaná. ¿Sí? El pueblo judío se compara a la luna. Y la luna ilumina de noche. También en los momentos más difíciles iluminamos. Hoy escuché una historia de una sobreviviente de la Shoah. A ver qué voy a decir el nombre. Francine Christophe. Es conocida, ella habla mucho sobre cómo se salvó de la Shoah, etc. Y ella tiene una historia que es muy famosa, que la pueden ver, la pueden buscar después en YouTube. Ella la cuenta, muy linda historia. Ella cuenta que ella nació en el año 33, cuando Hitler subía al poder. Y después, cuando ella tenía 8 años, fueron enviadas a un campo de concentración en Bergen-Belsen. Y la madre, a cada uno de los judíos de Francia le permitieron llevarse algunas cositas con ellos. Entonces la madre, cada persona llevaba otra cosa, cada mujer llevaba otra cosa. Y ella decidió llevar para su hija, 12 barritas de chocolate. Y le dijo a la hija, que en ese momento era una nena, le dijo, mira, esta barrita de chocolate me la llevo para vos, pero te las voy a dar el día que vos ya estés, que no puedas más. O sea, cuando vos ya estés, que ya estés en las últimas y necesites energía, necesites fuerza y necesites alimento, entonces ahí yo te voy a dar estas barras de chocolate para que puedas tener fuerza. Junto con ellas había una mujer que se llamaba Helen, que estaba embarazada. Y en ese momento estaban tan flacos, tan delgadas las mujeres, ¿no? Por a raíz de la Shoah y el hambre que pasaban, que no se les notaba la panza, no se notaba, y además con las vestimentas y todo, que parecían sacos, no sé, no notaron que estaba embarazada. Y cuando iba a tener familia, la mamá de esta nena le dice, mira, ¿viste? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís en fuerza? No, estoy bien, la estoy llevando, dice ella. Dice, bueno, ¿te parece que le demos estos chocolates a Helen, a nuestra amiga que está por tener familia, y que si no le doy de estos chocolates, si ella no come ahora, no va a poder soportar, no va a poder superar el parto?
Entonces la nena dijo, sí, mamá, dáselo. Entonces le dio esa barrita de chocolate y, bueno, tuvo familia, envolvieron a la bebita en trapos y quedó ahí 6 meses, la tuvieron escondida, dice ella que la beba no lloró, durante 6 meses no abrió la boca. Y después de 6 meses, cuando ya los liberaron y abrieron los trapos con los que la habían envuelto, de repente empezó a llorar como si recién salía de la panza de su madre, como si recién hubiese nacido y salido al mundo. Esta historia ella la cuenta que, digamos, cómo ella le dio ese chocolate, que era lo único que ella tenía, digamos, lo que esperaba, una nena esperaba ese chocolate y la madre le había prometido que únicamente se lo iba a dar en las últimas instancias. Pasaron los años, ella fue mamá y su hija le preguntan, un día le dice, mamá, ¿qué hubiese pasado si después de la Shoah hubiesen psicólogos, psiquiatras, que atendían a todos los sobrevivientes de la Shoah? ¿Hubiesen llevado el tema ese mejor? Entonces la madre le dice, mirá, no sé, seguramente sí, pero como no habían, entonces no te lo puedo responder. Pero, me abriste ahora un buen título para hacer una conferencia al respecto. Entonces esta señora organizó una conferencia sobre qué pasaba si hubiesen habido psicólogos después de la Shoah para atender a los sobrevivientes. Hizo en un salón, se llenó de gente, vinieron psicólogos, obviamente, vinieron curiosos, vinieron sobrevivientes, vinieron periodistas, un montón de gente. Y cada uno disertaba y todo, hasta que de repente se levantó una señora y dijo, pidió la palabra, dijo, yo soy psiquiatra, vivo en Francia, no sé, en Marseille creo que era, y quiero decir unas palabras al respecto, pero antes quiero entregarle algo a, siempre me olvido, la señora Christophe, ¿sí? El nombre Francine. Le quiero entregar algo a la señora Francine Christophe. Entonces saca de su bolsillo 2 chocolates y se lo entrega, 2 barras de chocolate y se lo entrega a Francine y le dice, yo soy esa bebita que vos salvaste con tus chocolates. Ella siempre lo cuenta, lo pueden buscar. Francine se escribe Francine Christophe, P-H-E. Christophe es con CH al principio y PH al final. Francine Christophe, busquen la historia porque es emocionante. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que aún en la oscuridad una persona puede crear luz, puede crear vida. ¿Sí? Aún en la oscuridad. Estando en la oscuridad podemos crear vida. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde ese momento que Adán y Javá comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De qué manera creamos vidas? Es desde el barro en el que nosotros muchas veces vivimos, dentro del mal, buscar esas chispas de bien. Es decir, tenemos la tendencia, ella podría haber dicho, no, el chocolate es mío. Mamá, yo también estoy en peligro, estoy en la Shoah. Primero me salvo yo, después salvo al otro. La mamá me preguntó, ¿vos estás bien hoy? Sí, estoy bien hoy. Listo, ¿te parece que le demos el chocolate a la mujer que realmente lo necesita ahora? Sí, me parece bien. O sea, en el momento, en ese bien y mal que tenían en esa lucha interna, quizás no tuvo una lucha, no sé, pero cualquier persona hubiese tenido una lucha, ¿qué hago? ¿Se lo doy o no se lo doy? ¿Me deshago de los chocolates o los guardo para mí mismo? Decidió hacer luz, decidió hacer el bien. Y al hacer el bien, creó vidas. Trajo una nueva vida al mundo y esa vida trajo más vidas. Eso es lo que nosotros hacemos desde que Adán y Javá comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Hay cabalistas que explican que en realidad Dios ¿para qué puso el árbol del conocimiento? ¿Y por qué solamente por 3 horas? O sea, si Dios no quería que ellos coman del árbol, ¿para qué lo puso? Y si lo puso, ¿por qué solamente por 3 horas? ¿Por qué no lo puso de este árbol, no coman nunca y se terminó? Es decir, en realidad explican los sabios de la Kabbalah que Dios sabía que, que ellos iban a comer del árbol. Y de hecho, tenían que comer de ese árbol. Porque ese iba a ser el motivo, digamos, el objetivo del mundo. El objetivo del mundo era refinarlo. Y no lo podríamos haber refinado si no estamos sumergidos dentro del bien y del mal. Si el mundo hubiese sido solamente bueno y únicamente un árbol que no se puede comer y la serpiente andando por ahí toda la vida, ¿dónde está el sentido de la vida? La persona se aburre.
¿Cuánta gente hay que se aburre y necesita cierta emoción, adrenalina? Entonces van a hacer cosas peligrosas o consumen cosas peligrosas que los hacen sentir esa adrenalina, porque la gente, si no tiene un objetivo, en el día a día, en todo momento, un sentido para la vida, entonces una vida sin sentido la gente se aburre y necesita buscar sentido. Vino Dios y le puso sentido a la vida. El sentido de la vida es luchar en cada instante para crear bien, para crear cosas buenas. ¿Y cuándo podemos crear el bien? Cuando es a partir del mal. Porque si no hay mal, entonces no hay bien. Si el mal no existiese, entonces el bien no hubiese sido bien. Hubiese sido, no sé, un robot, algo, lo normal. Entonces viene Dios y puso el árbol y provocó que Adán y Jabá coman de ese fruto del árbol, que les ingresa a ellos esa conciencia de sí mismos y ese ego que el ego nos lleva a nosotros a esa lucha interna. ¿Le doy el chocolate o no le doy el chocolate? ¿Pienso en mí o pienso en el otro? Y así en cada cosa. En cada cosa. Ese es el ego que tiene la persona en todo momento, en todo instante, para luchar y poder sacar dominar ese ego y sacar a flote, que emerja esa bondad que tenemos nosotros dentro nuestro. Pero tenemos que saber una cosa, el ego entró dentro nuestro después de que nosotros fuimos creados. Primero Dios creó al hombre bueno, el hombre en su esencia es bueno, el hombre en su esencia no tiene ego, el hombre en su esencia, al único que tiene es a Dios, es lo único real que existe en la vida. Después, por medio del pecado, del fruto del conocimiento, ingresó el ego. Es decir, que el ego es algo adquirido, no es algo que está en nuestra naturaleza. Eso lo tenemos que tener en claro. Si nosotros permitimos que el ego sea parte de nuestra naturaleza, bueno, entonces estamos, dice el Rebbe de Kotzk, a algunos les gusta y reciben a veces mi mensaje del Rebbe de Kotzk, que era muy filoso con sus dichos. Él dijo una vez, todo ser humano tiene que sentir que el instinto del mal, el Yetzer Hará, el Satán, el ego, está con una espada sobre su cuello. Y de esa manera la persona, si está con la espada sobre su cuello, se va a cuidar. En todo momento. Ay, ¿qué pasa si la persona no lo siente? Pregunta el Rebbe de Kotzk. ¿Qué pasa si no sentimos que el Yetzer Hará, el instinto del mal, nos tiene con una espada al cuello? El Rebbe de Kotzk dice, es porque ya te cortó la cabeza. Es decir, ya estás. Si vos no podés entender que tu ego es algo que te juega en contra, que te provoca, que no te deja fluir. ¿Vieron como la ley de la atracción dice que si no existiría la ley de la atracción, entonces las cosas hubiesen seguido su curso todo el tiempo? Bueno, Dios, lo que es santidad, las cosas sagradas que nosotros hacemos, siguen su curso todo el tiempo. Al menos que haya una ley de atracción. ¿Qué es esa ley de atracción? Es el ego que la persona pone para hacer que las cosas caigan, ¿sí? Que las cosas no sigan su curso. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que nuestro ego es como una espada al cuello, entonces ya perdimos la cabeza, perdimos la capacidad de entender, la capacidad de conectar, de tener jochma, biná, sabiduría, entendimiento y principalmente dat, conexión para poder sentir que nuestro ego es la raíz y la fuente de todo mal. Ese es el Het Tzadat, ese es el concepto del pecado, del conocimiento del bien y del mal. Pero va a llegar el Mashiach, que es lo que todos nosotros esperamos, y nuestra conciencia de nosotros mismos va a ser una conciencia mucho más refinada y mucho más espiritual. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad nuestra esencia, lo que nosotros somos, en lo más profundo de nuestro ser, somos una parte de Dios. Somos una parte de Dios. Se dice, había un templo griego que decía, tenía un lema en griego que decía, conocete a vos mismo. ¿Sí? Ese era el lema griego, ¿sí? De los dioses griegos era conocete a vos mismo.
Parece una frase muy linda, pero la Torá te dice todo lo opuesto. No lo opuesto, pero te dice otra cosa. La Torá dice, da lo que abija, conoce al Dios de tus padres. Eso es lo que a lo que la persona tiene que aspirar. Que cuando vos te conozcas a vos mismo, te vas a dar cuenta que en realidad es el Dios de tus padres el que vos estás conociendo. Dios está dentro tuyo. Dios es el que te creó, el que tiene su esencia dentro tuyo. Y en realidad, lo que vos sos en esencia es bueno. Solamente que incorporaste esa mezcla de bien y mal, esa mezcla de ego que tenés dentro tuyo. Pero cuando llega el Mashiach y dice, Be'ebulá mavet lanetzach, la muerte será tragada para siempre, ¿sí? Así dice el profeta, que en realidad también la muerte empezó a partir del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios echa a Adán y a Javá del jardín del Edén, fue cuando empezó la muerte, cuando empezaron a morir, si no iba a ser una vida eterna. Entonces, cuando llegue el Mashiach, cuando todo vuelva a su origen y a su raíz, entonces ya no va a haber más muerte tampoco. Y cuando la muerte, que representa el mal, ¿sí? Que representa lo negativo, cuando ya no exista esa mezcla de bien y mal, porque ya habremos refinado todo el bien que estaba dentro del mal, entonces en ese momento nosotros nos vamos a dar cuenta que dáete lo que abija, que lo que nosotros poseemos es nuestra esencia, nuestra conciencia nos va a decir que nosotros somos parte de Dios. Y al ser parte de Dios, entonces en nuestra esencia somos buenos. Y ese es el concepto de Bereshit. El Bereshit nos enseña el pecado del Etz Hadat, del conocimiento del bien y del mal, nos enseña eso. Nos enseña a aprovechar la situación en la que estamos nosotros, la situación que nos pusieron Adán y Javá hoy, para poder sacar lo mejor de nosotros. Y voy a terminar, no pensaba decirlo, pero como quedan 3 minutos para las 9:30, lo voy a decir. Todos conocen la historia del converso que fue a lo de a lo de Shammai, y le dijo, quiero que me digas, me quiero convertir al judaísmo, pero quiero que me digas toda la Torá en el tiempo que yo estoy parado en un pie. Dice el Talmud, ¿qué hizo Shammai? Lo empujó la mata binyan, lo empujó a Ma, es decir, a las bases del edificio, o sea, lo tiró por la escalera. Fue a lo de Hillel, ¿sí? Hillel lo escucha y le dice, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Esa es la historia que todos conocemos. El Magui de Mesrich interpreta esta historia con otra profundidad. Y él dice lo siguiente, cada tzadik, ¿sí? Cada persona, hasta las personas más justas, en sus vidas, tienen caídas. ¿Sí? Lo dice la Torá, en tzadik asher tov velo yachta, no existe una persona que haga siempre el bien y nunca tropiece, pero el tropiezo del tzadik, o el tropiezo de la persona que reacciona como tzadik, es levantarse. ¿Qué quiere decir levantarse? No quiere decir que el tzadik peque, ¿no? La caída no significa un pecado. Significa muchas veces ponerte a prueba. De repente le llega a la persona, tiene ese instinto por dentro de decir, che, tengo muchas ganas de hacer tal cosa, pero no está bien. ¿Sí? Y viene el tzadik y dice, no lo voy a hacer. En ese momento está saliendo de esa situación de duda que le entró a él mismo. Y dice la Kabbalah que cuando un tzadik sale, cuando una persona actúa como un tzadik y sale de esa situación, junto con él está elevando chispas de bien de otras personas que estaban presas dentro de esa situación de mal. Es decir, una persona de repente siente ciertas, tiene deseos de hacer algo que está mal, ¿sí? Me pasó una vez que me preguntaron, ¿alguna vez tuviste ganas de comer algo no kasher? Y yo recuerdo mis pecados hoy, una sola vez tuve ganas, una sola cosa me tentó.
que fue una vez que fui con unos jóvenes acá de Salta a un lugar a tomar un café, y de repente ellos se pidieron un bafle, no sé cómo llamaba, así no sé, algo que lo hacían ahí en el lugar, en una heladería, y te hacían un wafer, no sé cómo se llama. Y eso me tentó, es lo único que me tentó. Pero en ese momento, yo digo, ¿qué hago? ¿Como no como? Obviamente que no, ni siquiera se me pasó por la cabeza comer. Pero la tentación a veces a una persona lo puede llevar a decir, bueno, che, no pasa nada una sola vez, no hay que ver, capaz que no. No, en ese momento uno agarra y dice, no, yo soy yudí, yo como kasher. ¿Sí? Si estoy acá frente a esta situación y me agarró esa tentación, es porque yo tengo también la fuerza para poder superarla. Y cuando yo la supero, junto con mi elevación, cuando yo salgo de ese pozo, de ese lugar digamos, de tentación que yo tenía, y me elevo, con esa elevación estoy elevando chispas de otra persona. Así está escrito. Entonces viene el Magi de Mesichi, dice lo siguiente, fíjense ustedes, porque es maravilloso. Viene el converso a lo de Shammai, y le dice, me quiero convertir en el tiempo que estoy parado en un pie. ¿Qué es el concepto de estar parado en un pie? Estar parado en un pie significa estar estático. ¿Sí? Cuando una persona con los dos pies camina, se mueve, se moviliza, con un solo pie, podés saltar un poco, pero en general tenés que estar parado haciendo equilibrio en un solo lugar. En otras palabras, este converso le dijo a Shammai, yo quiero convertirme, quiero recibir, digamos, recibir sobre mí la Torah, pero no quiero una vida con altibajos. No quiero tener todo el tiempo esa prueba. ¿Vieron cuando uno empieza a cumplir Torah y Mitzvot? De repente le vienen, cuanto más cumple uno, más dificultades muchas veces uno tiene. No dificultades, o sea, en el sentido de que tiene pruebas. De repente empieza Shabbat, ¿sí? Justo el primer Shabbat que decido apagar el celular y no usarlo, de repente, no sé, ahí me llama alguien importante y yo veo ahí que suena y lo quiero atender, pero no lo puedo atender. De repente empiezan esos desafíos en la vida. Entonces, este converso dijo, yo quiero estar en un pie, quiero que mi judaísmo esté basado en un pie, es decir, de una manera llana y estática. No quiero altibajos. Entonces, ¿qué hizo Shammai? Lo empujó el amata binyan. El amá es con lo que se mide las bases de un edificio, de cualquier construcción. Es decir, le dijo, vos estás atentando contra las bases de todo el judaísmo, porque el judaísmo está justamente para altibajos, está para que la persona tenga pruebas, tenga desafíos y los pueda superar. Para eso está el judaísmo, por eso Dios creó bien y mal, y por eso lo incorporó dentro nuestro, para que nosotros podamos, por medio de esos altibajos, de esas tentaciones, de esos deseos, de esas dificultades, de esos desafíos, podamos sacar y elevar el bien, tomar buenas decisiones, por eso lo empujó. Este hombre fue a lo de Shammai, a lo de Hillel. ¿Qué le dijo Hillel? ¿Por qué vos querés convertirte? ¿De dónde te entró de repente en la cabeza las ganas de convertirte? Si es más fácil ser no judío, tener menos obligaciones, preceptos, un montón de cosas. ¿Para qué querés ser judío? Si a vos hay algo que te despertó para ser judío, es porque otra persona, otro tzadik, bajó, descendió, tuvo una de esas bajadas, y después de esa bajada subió, y junto con su subida elevó una chispa tuya. Y esa chispa tuya es la que de repente te mandó esa energía, esas ganas, ese deseo de convertirte al judaísmo. Entonces, lo que vos no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Si a vos no te hubiese gustado que la otra persona no eleve tu chispa, vos no hagas lo mismo con el otro. Si a vos no tuviese, o sea, vos sacaste provecho de la caída y de la subida de la otra persona, entonces vos no le hagas lo mismo a los demás. Es decir, si a vos no, lo formulo de otra manera, si a vos no te hubiese convenido ni gustado que la otra persona viva su judaísmo parado en un pie, es decir, de manera estática, sin altibajos, ¿por qué? Porque si no, no hubiese salido vos. Entonces vos no le hagas lo mismo a los demás y no vivas tu judaísmo con un pie, parado en un pie, sino de una manera con altibajos. Porque de esos altibajos, de esas pruebas, de ese jete tzadat, de ese pecado del conocimiento del bien y del mal, es que surge todo el bien de este mundo. De repente se abrieron los ojos de la conciencia tanto de Adán como de Javá,
y vieron que ellos estaban desnudos y se hicieron y se escondieron. Es decir, se dieron cuenta de repente que cuando una persona, cuando está el bien y el mal, ¿sí? Cuando de repente se vieron desnudos, se cubrieron, recato, hicieron, o sea, actuaron de una forma correcta. Eso es lo que se nos pide a todos nosotros a partir de ese pecado de Adán y Jabá. Que mi deseo es que, como dice el profeta, Bulam Abed Lanechas, que esa muerte, ese mal y esas cosas negativas sean tragadas para siempre y que podamos percibir, sentir y vivir la parte buena y positiva de una forma revelada, las cosas buenas que hay en el mundo, Tuv Tam, que tengamos el Tam del bien de este mundo con la llegada del Mashiach. Amén. Si alguien tiene ahora alguna pregunta, adelante y buenas noches.